La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, incluyendo su relación con la energía y también los cambios que puede darse en ella a través de las llamadas reacciones. La química es una de las grandes ciencias contemporáneas. Otorgó un conocimiento nunca antes visto del modo en que opera la materia. Los conocimientos químicos están presentes en la vida cotidiana en la medida que empleamos sustancias naturales artificiales. Procesos como la cocción, la fermentación, la metalurgia, la creación de materiales inteligentes, así como ciertos fenómenos que tienen lugar en el cuerpo, pueden ser explicados a través de una perspectiva química. Históricamente, la química, en un sentido estricto podríamos decir, comenzó en la prehistoria cuando el ser humano se interesó por los materiales, la fabricación, la cocción y el horneado. La palabra química proviene del latín ars chimia, que significa arte químico o arte alquímico, a su vez derivado del término árabe alquimia, con el que se nombró alrededor del año 330 a la práctica pseudocientífica de los buscadores de la piedra filosofal, con la cual podrían convertirse el plomo en oro. A estos misteriosos personajes se les solía llamar químicos, de alquímicos. Sin embargo, a partir de 1661, en la publicación de El químico escéptico del científico irlandés Robert Boyle, el término pasó a tener un significado menos esotérico y más vinculado con las ciencias. La química ha variado enormemente a lo largo del tiempo, en particular porque su campo ha crecido, evolucionado gigantescamente. Y así se ha producido una resignificación de la disciplina entera. Sin embargo, en tanto ciencia reconocida como tal, la química empezó a existir a partir del siglo XVIII, cuando los primeros experimentos científicos comprobables de la materia tuvieron lugar en la Europa moderna, especialmente luego de la postulación de la teoría atómica de John Dalton. Desde entonces, la química ha provocado numerosos descubrimientos y revoluciones. Además, ha tenido un importante impacto en las ciencias y disciplinas semejantes como la biología, la física o cualquier otra rama de la ingeniería. La química comprende un gigantesco número de ramas, dado que su campo de estudio se aproxima a diversas ciencias y disciplinas. Entre algunas de esas ramas se destaca la química inorgánica, dedicada al estudio de la materia, que no compone mayormente a los seres vivos ni las sustancias, sino que es propia de formas inanimadas de la materia. Se distingue de la química orgánica por no tener las sustancias relación con el carbono. La química orgánica, también llamada química de la vida, es una rama de la química centrada en los compuestos que giran en torno al carbono y al hidrógeno, y que son mayormente los que permiten la composición de la vida. La bioquímica, dado un paso más hacia la biología, la bioquímica es la química propia de los cuerpos de los seres vivos, interesada en los procesos energéticos que las mantienen con vida, en las reacciones que se dan ordenadamente en sus células y otras áreas del saber que permiten comprender cómo están hechos físicamente nuestros cuerpos. La fisicoquímica, también llamada química física, estudia las bases físicas que sostienen todo tipo de procesos químicos, especialmente lo referente a la energía, como es el área de la electroquímica, la termodinámica química y otros préstamos de la física o de la química según cómo ésta sea estudiada. La química industrial o química aplicada toma los conocimientos teóricos de la química y las aplica a la resolución de problemas de la vida cotidiana de la mano de la ingeniería química. Así se interesa en la producción económica de reactivos químicos, en los materiales novedosos y actualmente en las maneras de conducir la actividad industrial sin tanto perjuicio del medio ambiente. La química analítica
cuyo propósito fundamental es el de detectar y cuantificar los elementos químicos que están presentes en ciertas sustancias. La química analítica, cuyo propósito fundamental es detectar y cuantificar los elementos químicos presentes en una sustancia determinada, o sea, la de hallar métodos y formas de comprobar de qué están hechas las cosas y en qué porcentaje. La astroquímica, que se aleja del mundo cotidiano para interesarse en los astros y su composición de la mano de la astrofísica. Es una de las ramas de mayor especialización que posee esta ciencia tan vasta. La química moderna se rige por el llamado principio cuántico, fruto de la teoría atómica que considera a la materia desde diferentes niveles de complejidad. La materia se denomina así a cualquier cosa que tenga masa, volumen y está compuesta de partículas. Pueden ser sustancias puras o mezclas, o la unión de dos o más sustancias puras. Compuestos químicos son sustancias químicas compuestas por más de un elemento químico o tipo de átomo, lo cual no quiere decir que sean mezclas, sino que son sustancias cuyo armazón de partículas repite combinaciones idénticas de los mismos elementos diferentes. Moléculas, uniones de dos o más átomos, en una unidad mínima dotada de funcionalidad y propiedades únicas, fruto de las características de la ubicación y de la abundancia de los elementos que las componen. Un compuesto químico puede reducirse hasta sus moléculas mínimas, pero si éstas se rompen, ya no habrá más compuestos y solamente tendremos átomos, o sea, las piezas mínimas que lo componen. Átomos son partículas mínimas, imperceptibles, dotadas de peso, volumen, estabilidad y carga eléctrica. Son los ladrillos de los que está fabricada la materia. Existe un número finito de átomos, cada tipo correspondiéndose con un elemento químico, de los que también podemos observar en la tabla periódica de elementos. Partículas subatómicas son aquellas partículas que componen los átomos y les confieren sus propiedades. Se conocen tres tipos: electrones de carga negativa, neutrones sin carga y protones de carga positiva. Los primeros orbitan el núcleo del átomo como una nube, mientras que los últimos dos constituyen el núcleo mismo y están a su vez compuestas por subpartículas aún más pequeñas y efímeras llamadas quarks. En los cambios de estado de la materia no interviene la química, sino la física. La química y la física son disciplinas hermanas que contemplan la realidad desde puntos de vista diferentes. Si la química es la ciencia de la materia, de las reacciones y composiciones, en cambio la física es la ciencia de las fuerzas que rigen el mundo real y que en gran medida determinan el estado, no la composición de la materia. Esta diferencia de perspectivas puede comprenderse si pensamos en los estados de la materia. Un vaso de agua está compuesto por dos elementos químicos determinados, sus moléculas, que son hidrógeno y oxígeno. Esto seguirá siendo así cuando el vaso de agua está en estado líquido, cuando se congela hasta el estado sólido, cuando se hierve de líquido en vapor. A cada uno de estos estados físicos las sustancias tienen niveles de energía interna muy distintos, haciendo vibrar sus partículas de modos diferentes. Hay un cambio físico, pero no un cambio químico, pues el agua, el hielo y el vapor siguen siendo los mismos elementos químicos. En cambio, al propiciar una reacción química del agua con un metal se obtiene óxido, es decir, cambia la composición química de ambas sustancias y se obtiene una nueva, un óxido del metal, sin que el agua deje de ser líquida y el hierro deje de ser sólido, sin alterar el estado físico de la materia.